Muy buenos días. Gracias a Dios por este día y por su misericordia para con nuestro pueblo y para con nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de ser instruidos a través de su palabra. El tema que vamos a ver hoy lo hallamos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, y el título es Practiquemos la verdad. Te voy a pedir que me acompañes ahí, pero antes de dar lectura, te voy a pedir que me acompañes también en oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad y porque tienes a bien instruirnos a través de tu Santo Espíritu que nos sigue conduciendo a toda verdad y enseñándonos toda la verdad. Gracias, Espíritu de Dios, porque también nos redarguyes de pecado, de justicia y de juicio, y que en esta ocasión esta palabra no solamente el propósito es fortalecernos, sino seguir edificándonos en tu reino para poder seguir llevando tu palabra a todos aquellos que no la conocen. Toma control total del tiempo como de mis palabras para que sean ellas cumpliendo tu propósito y no mi propósito. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿qué nos dice la Escritura? Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Recuerda que esta epístola sin dedicatoria alguna o saludo especial se escribió alrededor del año 90 de nuestra era. Su fin es afirmar a los creyentes y darles seguridad sobre la vida eterna. También otro de los propósitos era enfrentar las herejías de su tiempo que buscaban con sus ideas o negaciones la doctrina cristiana. Por ejemplo, decían que el cuerpo humano solo era la envoltura del espíritu y que el pecar no podía afectar al espíritu. También que si el cuerpo era malo, el espíritu totalmente era bueno y era lo que uno que tenía que cuidar. También hablaban de la encarnación de Cristo, que mencionaban que no había sido real y por lo tanto pues no hubo resurrección. Entonces la base doctrinal de la fe cristiana es la resurrección de Cristo y entonces si Él no resucitó, pues no hay salvación. Y que también que la salvación se obtenía por adquirir conocimiento y que solamente era un puñado de personas que habían sido elegidas y que al tener el conocimiento podían alcanzar tal sabiduría que casi los ponía al mismo nivel que Dios. Entonces el apóstol Juan, viviendo los últimos años de su vida en Éfeso, se encargó de enviar o de escribir esta carta y permitir que las iglesias alrededor de Éfeso pudieran conocerla. De hecho, te puedes dar una vuelta en el libro de Apocalipsis y ahí hay un mensaje, ¿verdad?, dirigido a las 7 iglesias. Por supuesto, es un mensaje que le habló el Señor a Juan y que le hace llegar a las 7 iglesias. Pero vamos a dar lectura en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, vamos a leer hasta el verso 10, y luego del capítulo 2 vamos a ver los 2 primeros versos. Dice así, verso 1, lo que era desde el principio. Me detengo ahí en esta primera frase, en Juan capítulo 1, verso 1 y el verso 14, el mismo apóstol Juan nos dice que era desde el principio. Vayamos al libro de Juan o del Evangelio de Juan, dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué decíamos con respecto a las herejías que se habían levantado a principio
de nuestra era en el año 90, pues que querían refutar la reencarnación de Dios, ¿verdad? Que había sido engendrado en María. Continuamos con la lectura, dice, lo que era desde el principio, ya vimos que era desde el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios, y que por él fueron hechas todas las cosas. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Ellos, hablando de los 12 apóstoles y un puñado de muchos otros hombres más, discípulos del Señor, en ese tiempo, pero en especial los apóstoles, como lo dice el apóstol Juan, dieron testimonio de que la resurrección de Jesús fue ¿qué? Real. Vayamos a Juan, el libro de Juan, el capítulo 20, versos 27 al 29. Dice la escritura de esta manera. Luego dijo a Tomás, ¿quién? Jesucristo nuestro Señor. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjate a qué grado tuvo que confrontar el Señor en su fe a los apóstoles, y en este caso a Tomás, que le dice que metiera su dedo en sus manos donde había sido clavado, pero que también lo hiciera con respecto a su mano en su costado, a donde había entrado la lanza. Y esto que sucedió es lo que menciona el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verso 28 de Juan capítulo 20 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, en esta primera carta que es enviada y se conoce como una epístola general o una epístola universal, como habíamos dicho, para reafirmar a los creyentes de su tiempo por todas las herejías o controversias que estaban levantando un grupo de hombres en contra de la doctrina cristiana. En este primer verso que está diciendo el apóstol Juan, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo contemplamos y palparon nuestras propias manos. En este primer verso, el apóstol Pablo, como en el verso 2, ocupa la palabra hemos. Ahorita vamos a ver qué significa hemos. Dice, porque la vida fue manifestada, el verso 2, y la hemos visto y testificamos. ¿A qué se refería de la vida? Pues se refería a quién, a Jesús mismo, ¿verdad? El verbo hecho carne. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vayamos de nueva cuenta al libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso 24, diciendo el mismo apóstol Juan estas palabras. Este es el discípulo, hablando de su persona, que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué Juan habla como si fuese en tercera persona con respecto a su persona? Porque él mismo estuvo en la cena del Señor, él mismo estuvo a los pies de la cruz donde fue nuestro Señor maltratado y muerto. Entonces, él dice, ese es el discípulo que da testimonio, y su testimonio es ¿qué? Verdadero. Y verso 25, el mismo diciendo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este libro llamado la Biblia, solamente es el resumen de lo que se ha hecho durante los tiempos a través de hombres y mujeres que creyeron y sirvieron a Dios. Y como lo dice él, y su dicho es verdadero. Entonces,
Dijimos que en estos primeros dos versos, recuerda esto, nunca hay casualidades en el uso de las palabras en la Escritura. ¿Qué significa la palabra hemos? ¿Sabes qué significa la palabra hemos? Dice, describe, este es un verbo, y este verbo es muy usado para indicar qué sucede, ocurre, está o existe. ¿Sí? Este es el verbo haber. Y la palabra hemos es la primera persona del plural. Entonces, no solamente estaba hablando Juan, sino estaba diciendo que había habido un grupo de hombres que estaban dando testimonio a través de lo que habían escuchado, visto y lo que habían palpado, ¿verdad? ¿Y a quién se referían? A Jesús. Y este es el mensaje del Evangelio, la salvación. Entonces, este es el plan, que tú y yo practiquemos la verdad. No podemos practicar la mentira, porque en el libro de esta carta o esta epístola nos dice el apóstol Juan que el que practica la mentira es el diablo y lo hace desde el principio. Y tú y yo, que hemos sido llamados al reino del amado Hijo de nuestro Dios, esto es nuestro Señor Jesucristo, fuimos llamados, valga la redundancia, para que predicar las buenas nuevas y hablar de su luz admirable, de su verdad. Verso 3, continúa la Escritura diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué hizo el apóstol Juan? Junto con los demás discípulos, hablaron de lo que oyeron y vieron. Yo te quiero decir que tú, en este tiempo como yo, hemos visto y hemos escuchado buenas nuevas y también hemos recibido los beneficios en nuestras necesidades, porque Dios en su gran misericordia no nos ha abandonado en medio de los tiempos. Al contrario, Él ha prosperado su palabra de verdad en tu vida y en mi vida, afirmándonos y confirmándonos en su reino a través de muchos milagros y prodigios y señales que ha hecho en tu vida, como también lo ha hecho en mi vida. Y una de ellas es, hasta el día de hoy podemos dar testimonio de que Él nos ha guardado, ayudado y protegido. Continuamos la Escritura diciendo, y repito el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué estaba hablando el apóstol? Es que debemos de tener algo común, y esta común es la unión, ¿verdad? La fe en quien hemos creído, en el Padre a través del Hijo, y que ahora el Espíritu Santo lo afirma y confirma en nuestros corazones a través de darnos revelación de la palabra de Dios. Verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En tiempo presente está dirigiendo este último verso. ¿Y qué dice? Esas cosas os escribimos. Hoy han sido escritas para ti y para mí. Y este mensaje que se escribió hace cerca de 2000 años es tan presente hoy como lo fue en aquellos días. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Qué dijimos que significa la palabra hemos o este verbo? Recuerda que es uno de los más usados para indicar qué sucede, ocurre, está o existe. Entonces, en el verso 5, cuando volvemos a leer, ese es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Qué está refiriéndose la palabra hemos? Es algo que existe. Hasta el día de hoy, como en aquellos días, existe este mensaje que es verdadero, que es la verdad. También lo que puede ocurrir o suceder a través de este mensaje en tu vida, como en mi vida, cuando lo ponemos en práctica. Te quiero decir que cosas grandes pueden suceder en tu persona si tú obedeces a lo que dice este mensaje, a lo que dice la palabra de Dios. Repito, verso 6, no, nos quedamos en el verso 5. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Por qué el apóstol Pablo afirma con respecto a la luz y a las tinieblas? Porque quiero decirte que la palabra nos dice que la enseñanza de nuestro Dios es luz y lámpara a nuestra vida o lámpara a nuestro camino, pero que las tinieblas,
que van a traer a nuestra vida oscuridad, y esto llega a suceder a través de ignorar el mensaje de salvación, como lo hemos estado viendo días o semanas anteriores. También el verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De esta frase, practicar la verdad, sale el título de nuestro mensaje. ¿Qué es practicar la verdad? Vivirlo. Porque la fe cristiana no es una religión, sino es una forma de vida. Y esa forma de vida es dirigida a través de ¿qué? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo saber lo que le agrada al Padre si no conocemos lo que dice la Escritura? Y te quiero recordar que el enemigo de tu alma, como el enemigo de mi alma, quiere que tú y yo permanezcamos en ignorancia. ¿De qué? De lo que a Dios le agrada. Y permanecer en ignorancia es caminar en tinieblas, en oscuridad, caminar a tientas, a ciegas, haciendo sin saber el resultado de lo que puede suceder más. Sin embargo, te digo que cuando nosotros conocemos la Escritura, algo va a suceder en tu persona como en mi persona. Habrá cambios, porque la palabra de Dios es luz y alumbra a los simples. Continuamos, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez más, afirmando la verdad de lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 con respecto a la crucifixión de Cristo, diciéndonos que en la cruz Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y que al haber derramado Él hasta la última gota de sangre en la cruz, Él nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Y aquí en esta primera carta el apóstol Juan lo afirma diciendo, repito, el verso 8, verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué fuerte y directo. Pero al final de cuentas, el Señor quiere que tú y yo caminemos aterrizaditos en la tierra. No hay ningún hombre o ninguna mujer que no peque. Tú pecas, yo peco, tú has pecado, yo he pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? Confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, al grado que Él no vuelve a tener memoria de nuestros pecados, sino va y los arroja al fondo del mar, a donde tú y yo no tenemos derecho a ir a pescar. ¿Qué quiere decir esto? Ir a sacarlos de ahí y recordar lo que hayamos hecho mal o en contra de su voluntad. Y capítulo 2, versículos 1 y 2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el plan de caminar en la verdad? No pecar. ¿Cuál es el plan de practicar la verdad? Caminar conforme a su voluntad, agradándole en todo tiempo. No solamente con lo que hacemos, sino con lo que hablamos, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Repito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué dice? No solamente es por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y si quisiéramos concluir el mensaje, nos daríamos cuenta que no hay que añadirle la palabra. Es clara. ¿No quieres pecar? Practica la verdad. ¿Qué es practicar la verdad? Pues tenemos que ir a la Escritura para saber qué es lo que le gusta a Dios. Dijimos que esta carta tuvo un propósito en escribirse y dirigirse
a las iglesias de su tiempo. Pues una iglesia, una carta universal, no tenía destinatario personal. ¿Y cuál es el propósito? Que supiéramos. ¿Qué significa saber? Adquirir conocimientos amplios y profundos mediante el estudio o la experiencia. La Escritura nos dice en el Salmo capítulo 1, verso 1, bienaventurado será el varón que no ha andado en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en ella medita de noche, y que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida y para mi vida? Que prosperemos, y no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, que haya un crecimiento en nuestra fe, que esto es lo que nos va a sostener y fortalecer en el día a día. Entonces, ¿qué significa saber? Es el conjunto de conocimientos adquiridos mediante el estudio, la experiencia, en este caso de la palabra de Dios. También el saber nos dice que suele usarse como un sinónimo de conocimiento o sabiduría, porque el saber dará sentido a nuestra vida, y en este caso a nuestra vida espiritual, porque recuerda que somos seres tripartitas, tenemos espíritu, alma y cuerpo, y que nosotros tenemos que fortalecernos en nuestro espíritu, que es lo que va a sostener nuestra vida física y nuestra vida mental y emocional. Proverbios capítulo 9, versos 10 y 12 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces no solamente nos da sentido el practicar la verdad, sino también hay beneficios, hay promesas. Ahora, hay varios sinónimos de saber, y creo que esto también nos da sentido en el caso de practicar la verdad. ¿Cómo voy a practicar la verdad si yo no estoy, dice uno de los sinónimos de saber, al corriente? Eso es lo que significa saber, estar al corriente, estar al tanto, saber de buena fuente, no pecar de ignorancia. Entonces, estar al corriente, ¿cómo yo voy a estar al corriente de lo que le gusta a Dios? Tengo que estar leyendo continuamente su palabra, porque de qué otra manera voy a practicar la verdad, porque si no la practico la verdad de Dios, entonces a Él lo hago mentiroso y su verdad no está en nosotros. También dice estar al tanto. Te quiero decir que aunque hayas tomado la lectura de algún libro de la Biblia, lo vuelves a leer y el Señor te trae revelación fresca y clara, porque así es su palabra cada día. También la mejor fuente del conocimiento de la verdad es la palabra de Dios, este libro que se llama la Biblia. No hay otro libro en el cual tú y yo podamos llegar a el cielo o a la presencia de nuestro Dios. Y otro de los sinónimos, no pecar de ignorancia. Podemos pecar por desconocer lo que a Dios le agrada. Entonces, practicar la verdad, nos dice la Escritura, su definición también, que es producir y actuar. ¿Qué vamos a producir y actuar? Buenas obras. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 17 o desde el 16, dice que toda la Escritura de Dios es inspirada por Él y que nos es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de conocer la verdad y practicar la verdad? Que estemos preparados ¿para qué? Para toda buena obra. También en el mismo pasaje que leímos hay algunas otras palabras importantes. Dice en el verso 2, anunciamos la vida eterna. En el verso 3, eso os anunciamos. ¿Qué anunciaron? Lo que habían visto y oído. Y en el verso 5 dice que el mensaje que han oído, eso anuncian. ¿Qué significa anunciar? Primeramente, tú no puedes publicar o anunciar lo que desconoces. Entonces, para practicar la verdad, ya dijimos qué significa saber, adquirir
conocimientos amplios y profundos mediante el estudio y la experiencia, o sea, mediante el estudio de la palabra y la experiencia que te debe dar el ponerla en práctica. Además, te quiero decir que el mensaje central de Jesucristo nuestro Señor era: el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Y para que nosotros llegáramos al reino de Dios, el requisito principal es el arrepentimiento y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que vemos a través de la Escritura, ¿verdad? Que son las buenas nuevas de bienestar para ti, para mí, presentes y futuros. Entonces, te quiero decir que también no es cualquier palabra el anunciar. Cuando buscamos en la Escritura, vemos las raíces y los verbos en griego y significan ángelos, ¿sí? ¿Quiénes eran los ángeles o los ángelos? Los mensajeros, ¿verdad? Los que inducían y guiaban de modo que el pueblo de Dios pudiera escuchar el mensaje también y de esa manera esforzarse y mantenerse firme en medio de las batallas y de las luchas a través de su fe, creyendo y confiando que Dios ya les había dado ¿qué? La victoria. Y te quiero decir que Dios ya te ha dado la victoria antes de que tú empieces a practicar la verdad. Por eso, ¿sí? ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo estemos en comunión. Y la palabra comunión que se utiliza en ese texto es la palabra koinonía, que significa participaciones en lo común, ayudarse, compañerismo, contribuciones, ser socios. Y el Señor nos ha hecho ¿qué? Socios de predicar el Evangelio. Quiero concluir con este verso de Primera de Juan capítulo 2, verso 18 de la traducción del lenguaje actual, sin antes decirte algo. Lo hemos estado mencionando las últimas semanas. Estamos viviendo un tiempo kairos. Esta palabra es el tiempo de Dios. El tiempo de los hombres es el tiempo cronos, que lo medimos a través de las horas, de los minutos, de los segundos, de los días, de las semanas, de los años. Pero en el kairos de Dios, que solamente Él lo sabe, pasan cosas extraordinarias. Y este es un tiempo kairos, te lo puedo asegurar, para tu vida y para mi vida y para nuestra nación. Y este tiempo kairos, este es un punto central en la historia de tu persona, de la humanidad. Y este tiempo de Dios es un tiempo decisivo y crucial de cambios importantes, no solamente para tu presente, sino también para tu futuro en tu vida eterna. Por eso te quiero leer 1 de Juan 2:18 en traducción del lenguaje actual, diciendo el apóstol Juan de esta manera: hijitos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. ¿A qué se refiere? El anticristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos anticristos, muchos enemigos de Cristo, y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Tú te preguntarás, ¿quién es el anticristo? El que niega a Jesús, el que no quiere recibirlo en su corazón, el que no quiere tomarlo como único y suficiente Salvador para su vida, el que niega la existencia de Jesús como aquel que tuvo un cuerpo carnal durante su estancia en la tierra, aquel que pagó el precio de tu salvación en la cruz, y eso fue un precio de muerte porque tuvo que morir para que esto sucediera, y que esto, te quiero decir, de tan sencillo que tú y yo lo tenemos que publicar, predicar, y esto es practicar la verdad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana yo quiero ponerme en tus manos, quiero poner en tus manos a cada uno de los presentes. Sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra, que no dejemos de practicar la verdad. Yo quiero poner en tus manos también a cada uno de aquellos que tu palabra ha llegado a lo más profundo de su corazón. Este es un tiempo para que tus hijos practiquemos la verdad y vayamos y anunciemos. Pero ¿cómo anunciaremos el mensaje de la salvación y de la verdad si no lo hemos conocido? Por eso yo te pido, Señor, que tú produzcas en nosotros esta pasión por adquirir los conocimientos amplios y profundos que adquiriremos mediante el estudio de tu palabra y la práctica que nos dará a través de la experiencia de cada una de ellas. Y de esta manera
seguir confesando tu nombre a muchos otros hombres y mujeres, reconociendo que estamos viviendo un tiempo kairos. Fue escrito por el apóstol Juan diciendo que ya estamos viviendo los últimos tiempos o los últimos días y que pronto el mundo se acabará. ¿Por qué lo decía él? Porque está pasando en este tiempo. Muchos se han levantado en contra de tu voluntad como enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tiempo de que tú y yo no dejemos de practicar la verdad. Te invito a que lo hagas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.